Bienvenidos a un episodio más de Tiempo con Dios, a un episodio de nuestra vida, a un episodio de lo que Dios hace y lo que Dios quiere hacer a través de su palabra. Les invito a que por favor compartan este mensaje con otras personas, sus familiares, sus amigos, sus allegados y tantas personas que están ahí con las que podemos compartir este mensaje. Y no olvide suscribirse a nuestro canal de YouTube para que allí podamos tener más amigos y darle like, obviamente, a este mensaje, porque a través de esos likes pues más amigos se van a enterar de que estamos aquí llevando una palabra de parte de Dios. Y sin más preámbulo, pues vamos a continuar con la segunda parte o otra parte del libro del profeta Ageo. Pero antes coloquemos este tiempo delante de nuestro Dios. Señor, te damos gracias porque sabemos, Padre, que tú estás ahí. Y donde tu Espíritu Santo está hay libertad, Señor. Y es la libertad en Cristo Jesús la que necesitamos en estos días, en este tiempo, Señor. Es la presencia de tu Espíritu Santo, Señor, la que anhelamos, Señor, para que nos guíe, Señor, y para que cada día, Señor, podamos ser mejores y podamos aprender más de tu palabra. Hoy oro para que este mensaje llegue a cada persona que está allí conectada, Señor, sedienta, Señor, y queriendo aprender de ti. Bueno, seguimos aquí en Ageo y vamos a continuar con esta segunda entrega, con esta nueva entrega del libro del profeta Ageo. Libro de Ageo, capítulo 1, y vamos a leer desde el verso 9 en adelante. Esperan mucho, pero hay poco, y lo que traen a casa, yo lo aviento. ¿Por qué? Declara el Señor de los ejércitos. Por causa de mi casa, que está desolada, mientras cada uno de ustedes corre a su casa. Por tanto, por causa de ustedes, los cielos han retenido su rocío, y la tierra ha retenido su fruto. Llamé a la sequía sobre la tierra, sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino nuevo, sobre el aceite, sobre lo que produce la tierra, sobre los hombres, sobre el ganado, sobre todo el trabajo de sus manos. En aquella época, pues, el Señor, pues, como comentábamos en nuestra anterior entrega, pues nos hablaba acerca de cómo el Señor les decía: ¿acaso no soy más importante yo que ustedes? ¿Por qué ustedes prefirieron construir o adornar sus casas? Porque dice que construían casas artesonadas. O sea, que quiere decir que con todas las comodidades, con todos los lujos. Mientras que la casa donde se adoraba a Dios estaba desierta, a lo mejor estaba desordenada, estaba hecha un muladar. Y el Señor llamaba la atención. Todo lo que hacemos en esta vida tiene su consecuencia. El rey David, por ejemplo. El rey David era un hombre, dice la Biblia, que conforme al corazón de Dios. Pero este hombre, su carne le pudo más en muchas ocasiones. David no solamente pecó una vez, sino pecó una y otra vez. Mas sin embargo, pues en su infinita misericordia, Dios le perdonó. Y a través de esa consecuencia que había por causa de su pecado, Dios le vivía recordando: mire, ahí está la marca de la falla de lo que tú hiciste. Y eso ocurre y sigue ocurriendo, porque la Biblia dice que Dios es el mismo ayer, hoy y siempre, y por los siglos de los siglos. Siempre el pueblo tiende, o siempre nuestra carne, nuestro instinto, nos quiere llevar a cometer a lo que Dios o lo que Dios le desagrada. Y en esta causa, cuando el Señor les exhortaba, aquí en el verso 3 del capítulo 1, dice: entonces vino palabra del Señor por medio del profeta Ageo. ¿Es acaso tiempo para que ustedes habiten en sus casas artesonadas mientras esta casa está desolada? Mientras que el lugar de reunión, el lugar donde nos encontramos o donde buscamos o donde planeamos el encuentro para
glorificar a Dios está totalmente desierto, desolado, mientras que sus casas están llenas de lujos. ¿De verdad ustedes creen que están bien o está bien lo que están haciendo? Y el Señor les hacía esa pregunta. Y aquí pues en este verso, pues cuando empezamos a leer desde el verso 9 en adelante, donde el Señor dice que cesarán muchas cosas, la lluvia, que vendrá la sequía, que cultivarán, que los cultivos no darán. Bueno, el Señor hace una narrativa ahí acerca de la consecuencia o de lo que vino por causa de la consecuencia de desobedecerle a Dios. Y por grande o pequeño que nos parezca, el pecado es pecado. La desobediencia es desobediencia. De pronto, a veces la gente dice, no, es una mentirita blanca. No hay mentira blanca ni mentira negra. Delante de Dios, mentira es mentira, pecado es pecado. Es como las personas que les gusta ir allí a los sitios oscuros, a los sitios ocultos, y dicen, no, es que es magia blanca. No, la magia blanca y la magia negra es exactamente lo mismo. Va en contra de los preceptos de Dios. Y el pueblo tuvo esta consecuencia. Por eso yo preguntaba, o me hacía también esa pregunta, ¿cómo está mi vida espiritual delante de Dios? ¿Cómo está mi relación con Dios? ¿Cómo está el contacto con la palabra de Dios? Porque eso es lo que nos lleva cada día a fortalecernos, a comprender lo que Dios quiere para nosotros. A muchas personas les es fácil juzgar y les es fácil señalar, sobre todo a los creyentes, a los que están en contra. O sea, nosotros nos llaman protestantes porque protestamos contra las cosas que están en contra de Dios. Desde mucho tiempo atrás se nos llama protestantes por esa razón, porque vamos en contra de la corriente de este mundo y vamos a favor de lo que Dios nos habla a través de su palabra. Entonces es que cada día o cada momento analicemos por qué ocurren ciertas cosas, por qué hay momentos en que fallamos. Y es entender que cuando estamos relacionados, cuando estamos en contacto, cuando estamos buscando de Dios, Dios siempre va a traer protección a nuestras vidas. Con esto no quiero decir que nuestra vida no va a tener tropiezos, que nuestra vida no va a tener altibajos. Claro que sí. Que no nos vamos a enfermar, que no nos va a doler una muela. Claro que sí. Pero en medio de eso está Dios. El mismo Jesús en el capítulo 16 del libro de Juan: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad en mí porque yo he vencido al mundo. Entonces es lograr comprender que cuando estamos de la mano de Jesús, Jesús está a nuestro favor. Y Jesús continuamente nos está guiando y nos está orientando. Es comprender esa parte. Es comprender que no es cambiar de religión. Es comprender que Jesús es el Salvador. Jesús no es una religión más en este mundo. Jesús es nuestro Salvador. Hoy, como les dije, voy a traer un invitado, pues no todas las veces que estemos acá, pero sí voy a estar trayendo personas que van a estar ayudándonos a fortalecernos en nuestra fe por su vida que llevan con Jesús. Hoy les voy a traer a un médico, pastor, evangelista, a un hombre de Dios, teólogo. Él es totalmente bíblico. Él, como se dice, él predica desde la Biblia hacia afuera. Él se adapta a lo que la palabra de Dios dice. Es el doctor Miguel Núñez y lo vamos a tener en dos partecitas hoy. Aquí está la primera parte. Doctor Miguel Núñez,
Gracias por acompañarnos. Bueno, el Evangelio es un mensaje y el mensaje tiene que ver con la vida, con la muerte y la resurrección del Señor Jesucristo. Eso tiene que estar íntimamente relacionado a esas tres cosas. A la vida de Cristo, que vino a cumplir la ley, que nadie había cumplido la ley, o ha podido cumplir la ley. A la muerte de Cristo, donde Él pagó por los pecados nuestros. Y a la resurrección de Cristo, que vino a sellar la obra de Cristo al final. Si despegamos la evangelización de eso que yo acabo de decir y la convertimos en metodología pragmática de cómo criar tus hijos o de cómo mejorar tu matrimonio o cómo tener éxito en la vida, si eso es lo que vamos a hacer, hemos desvirtuado el Evangelio. De hecho, hemos negado el Evangelio, nos hemos avergonzado del Evangelio y ahora el Evangelio no va a tener ningún poder de conversión. Al mismo tiempo, si voy a compartir el Evangelio, tengo que garantizar que mi vida ha sido transformada por el Evangelio hasta el punto de que aquellos que me ven pueden ver mi transformación, porque de lo contrario, los que me ven van a ver la dicotomía o el choque, la contradicción entre lo que yo hablo, lo que yo predico y cómo yo vivo. Y en tercer lugar, no puedo convertir a ese otro en un proyecto. Este es mi proyecto de conversión. No, porque la gente se siente como que es una presa que tú estás cazando con un rifle. No, la gente necesita saber que ellos me importan, que nosotros le amamos, porque hasta que ellos no sepan cuánto ellos me importan, a ellos no les va a importar cuánto yo sé. Entonces yo creo que esos tres elementos necesitan estar combinados. Número uno, que el Evangelio está relacionado a la persona de Cristo, su vida, su muerte, su resurrección. Número dos, que el Evangelio me ha cambiado a mí. Y número tres, que la razón por la que estoy compartiendo el mensaje es porque te amo en Cristo y te quisiera entonces para Cristo. Bueno, doctor, gracias por esas palabras que nos da, por esas palabras de testimonio, de aliento, por esas palabras que nos enseñan cómo una persona debe estar delante de Dios. Cómo se conoce una persona que verdaderamente es temerosa de Dios. Una persona que sigue a Dios. Una persona que no habla solamente de palabras, sino que su testimonio también lo dice. Su hogar, su familia. También es una forma de ver cómo está viviendo su vida en Jesús. Y seguimos aquí con Ageo, que está bastante importante, bastante interesante. Y entonces hablábamos de las causas de la desobediencia, de lo que ocurre cuando desobedecemos, cuando vamos en contra de la corriente de Dios. Y aquí es importantísimo que le pongan atención a esta palabra, porque de aquí dependen muchas cosas que ocurran en nuestra vida. Vamos al verso 12. Dice entonces: Zorobabel, hijo de Salatiel, y sumo sacerdote Josué, hijo de Josadad, y todo el remanente del pueblo obedecieron la voz del Señor su Dios, y las palabras del profeta Ageo, como el Señor su Dios había mandado. Y temió el pueblo delante del Señor. Entonces Ageo, mensajero del Señor, por mandato del Señor, habló al pueblo: Yo estoy con ustedes, declara el Señor. Y el Señor despertó el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu del sumo sacerdote Josué, hijo de Josadac, y el espíritu de todo el remanente del pueblo. Así que vinieron y comenzaron la obra en la casa del Señor de los ejércitos, su Dios, el día 24 del mes sexto, en el año segundo del rey Darío. Entonces la pregunta que nos hacemos aquí: ¿qué debe ocurrir en nuestras vidas? ¿Qué hizo Dios? Primero, pues, permitió que se vanagloriaran ellos mismos, que artesonaran sus casas, que las decoraran, que las ataviaran, que las decoraran, dejando la casa de Dios olvidada, porque eso lo permitió el Señor. Y en segundo lugar, les dio una reprimenda.
el Señor tuvo que quitarles cosas a este pueblo suyo, un pueblo que había estado cautivo allí en Babilonia. Y el Señor les dio la orden de reconstruir su casa. Y ellos no obedecieron, y por eso vino la sequía, por eso vino la escasez, vino la hambruna y muchas circunstancias. Y el Señor tuvo que permitir esto para que el pueblo se despertara, para que el pueblo entendiera que necesitaban buscar de Dios urgentemente. Y dice que despertó el espíritu en el pueblo allí. Dice en el verso 12, entonces Zorobabel, hijo de Salatiel, el sumo sacerdote, y Josué, hijo de Josadac, y todo el remanente del pueblo obedecieron la voz del Señor, su Dios, y las palabras del profeta Ageo, como el Señor Dios les había mandado, y temió el pueblo delante del Señor. ¿Qué quiere decir esto de que el remanente? Pues el remanente era aquel pueblo que se había quedado apartado para Dios, que había decidido, que había determinado estar separado para Dios. Ese era ese remanente. Dios siempre conservaba una parte de su pueblo que siguiera consagrado, que siguiera sus ordenanzas, que siguiera obedeciendo. Dios todo el tiempo levantaba a alguien que iba a guardar su corazón, que iba a seguir temeroso de Él. Y en todos los tiempos ha ocurrido eso. Desde el antiguo hasta estos tiempos. Dios siempre ha levantado o ha guardado o ha conservado personas temerosas verdaderamente de Dios. Personas que sienten amor por otros, personas que les duele lo que les ocurre a otros, personas que oran por otros. Eso hace Dios. Tal vez usted dice, bueno, los cristianos son contados, o los creyentes en Dios son contados. Pero esos contados, a través de esas oraciones, a través de la búsqueda de Dios, hacemos que nuestra nación, que nuestros gobernantes sean guardados. Que haya protección sobre nuestras naciones, sobre nuestras mismas vidas, sobre nuestras familias, cuando hay un remanente que determinó consagrarse a Dios. En el verso 13 dice, entonces Ageo, mensajero del Señor, por mandato del Señor, habló al pueblo. Yo estoy con ustedes, declara el Señor. Dice y el Señor en el verso 14, despertó el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu del sumo sacerdote Josué, hijo de Josadac, y el espíritu de todo el remanente del pueblo. Un despertar espiritual. Es lo que necesitamos en este tiempo. Tal vez usted dice, ¿por qué leo la Biblia? ¿Por qué me comparten de Dios y no entiendo? ¿Sabe por qué? Porque su espíritu está dormido. Su espíritu está ensordecido. Jesús vino y estuvo con sus discípulos 3 años enseñándoles acerca de la palabra de Dios. Y estuvo enseñándoles, los llevaba y ellos veían cómo Jesús oraba por las personas eran sanos. Incluso Jesús oraba por provisión y venía la provisión, como cuando convirtió los panes y los pececillos y alimentó a multitudes de personas, o sea, los multiplicó y multitudes de personas fueron alimentadas. Es comprender esa parte. Y Jesús tuvo que ser crucificado, muerto y al tercer día resucitar. Y los apóstoles estaban afanados después de que resucitó, porque Jesús les dijo que iba al cielo. Y le dijo, Señor, ¿qué vamos a hacer? ¿Nos vamos a quedar solos? Y Jesús les dijo, no los voy a dejar solos. No los voy a dejar a merced de todo los vientos que vengan.
dijo, va a venir un consolador y los va a llenar el Espíritu de verdad. Y efectivamente hubo un día llamado el día de Pentecostés, donde habían 120 personas reunidas allí en un aposento llamado el aposento alto. Y dice que vino el Espíritu Santo como en forma de lenguas de fuego, y que los que estaban allí todos fueron llenos del Espíritu Santo. Dice que Pedro se levantó enseguida a llevar el mensaje de Jesús, a llevar el mensaje de la salvación, a traer las buenas nuevas que Jesús tanto les inculcó que hicieran. Pero tuvo que venir el Espíritu Santo sobre ellos. Prácticamente fue un despertar espiritual. Y dice que ellos se regaron por todas las naciones, se regaron por todos los pueblos, allí por todo el Medio Oriente, y predicaron el Evangelio de Jesús, porque vino un despertar espiritual. Y es lo que necesitamos en este tiempo. Que tú que estás allí, le digas, Señor, por favor, necesito que venga un despertar espiritual a mi vida. Necesito el toque tuyo en mi vida. Necesito que tú me llenes. Y aquí les traigo la segunda parte de esta entrevista, de este mensaje del doctor Miguel Núñez, donde nos habla cómo las personas se acercan a Jesús. Yo creo que en esencia la gente necesita encontrar respuestas a las grandes preguntas de la vida. ¿De dónde vengo? ¿Para dónde voy? ¿Quién soy? ¿Para qué estoy aquí? Y cuando yo escucho al otro, entonces, porque ahí es donde comienza, ¿cómo lo voy a abordar? Cuando yo escucho al otro, al escucharlo con atención, necesito tratar de percatarme cuál es la necesidad que esa persona tiene con relación a su existencia para poderle hablar de eso. Porque puede ser alguien que haya hecho un desastre de su vida y piense que ya no tiene esperanza. Y yo puedo hablarle entonces de alguien, en este caso Jesús, que puede redimir lo que tú dañaste y redimir el tiempo. Ese pudiera ser. Pero pudiera ser alguien con cierto grado de intelectualidad. Y yo pudiera hablarle un poco de cómo el Dios en el que creemos es el Dios que la Biblia proclama, que creó el mundo, y cómo la misma ciencia ahora está llegando a la conclusión de que tiene que haber una mente diseñadora detrás de esto que llamamos creación. Pero puede ser una madre que tenga un hijo en droga, que tenga un hijo perdido, y entonces ¿cómo le hablo? Bueno, le puedo hablar de que hay cosas que ella no va a poder hacer, ella no puede rescatar ese hijo, pero que Dios, que envió a su hijo para el rescate de nosotros, la puede rescatar a ella y al mismo tiempo capacitarla para que en oración o vea a su hijo rescatado o ella tenga la gracia y la fortaleza para atravesar este desierto difícil hasta que Dios decida otra cosa. Y por eso yo pienso que cuando tratamos de presentar el Evangelio como que un molde le sirve a todo, no estamos haciendo un buen trabajo. El mensaje le sirve a todo, pero yo tengo que presentarlo de diferentes maneras, porque las personas están en diferentes estadios, necesidades, tiempos de dolor, de angustia, de pérdida, o de quizás muy bien suplido. Y cada una de esas personas necesitará una presentación del Evangelio distinta a la que quizás hice la última vez. La única persona que le puede brindar sentido a la vida y luego entonces a la sociedad es justamente el creador y redentor de la misma. Entonces la invitación sería a que tú puedas buscar en el libro que Dios escribió, qué Él dice acerca del mundo que Él escribió, de cómo el mundo era un caos y Él le dio orden, de cómo ese mundo se vuelve al caos cuando el hombre abandona precisamente lo que Él ha revelado, y cómo entonces el único camino que ese hombre moderno tiene es regresar al Creador para encontrar el camino, la verdad y la vida. El camino que lo lleva a Dios, la verdad que Adán perdió, la verdad que el hombre no creyó, la verdad que el hombre no ha abrazado,
para que entonces pueda disfrutar de la vida abundante, la vida eterna de que habla la palabra. Gracias, doctor Miguel. Gracias por habernos dado esos minuticos para apoyarnos, para enseñar a la gente acerca de nuestro Salvador Jesucristo. Gracias. Yo sé que Dios lo usa grandemente en muchas partes. Doctor Miguel Núñez está radicado en los Estados Unidos, es de República Dominicana y es un hombre grande de Dios. Es uno de los grandes hombres que tenemos en este tiempo. Un hombre bíblico, un hombre lleno de Dios, aún Dios lo usa con su profesión para que muchas personas sean sanadas, sean curadas, porque él todavía se dedica a la medicina. Y dice que es una forma también que Dios usa para traer sanidad. Bueno, ya vamos a cerrar este tema, pero sin antes leer la última partecita. Y dice: así que vinieron y comenzaron la obra en la casa del Señor de los ejércitos, su Dios, el día 24 del mes sexto, en el año segundo del rey Darío. Apenas el Espíritu de Dios hizo que se despertara el espíritu de Zorobabel y de Josué. Dice que tan pronto hubo ese despertar espiritual, vino el despertar espiritual en el remanente, en aquellas personas que tal vez estaban calladas por el mismo exilio, por lo mismo que les tocó sufrir allí en medio de su cautiverio. Pero dice que Dios despertó el espíritu de ellos. Y es el tiempo para que hoy usted le diga: Señor, hoy necesito un despertar espiritual en mi vida, en mi casa, en mi familia. Señor, te necesito. Y yo sé que Dios va a orar en tu vida. Vamos a orar y vamos a pedirle a Dios que venga ese despertar espiritual. Padre, yo te doy gracias por cada persona que está allí, del otro lado. Yo hoy te pido que tú, en tu infinita misericordia, Dios, nos envíe tu Santo Espíritu, Señor, en este tiempo. Que venga ese despertar espiritual para cada persona que está allí, que tal vez durante mucho tiempo ha estado confundida, ha escuchado mucha doctrina, Señor, mucha palabra, le han hablado de Dios, pero no del Dios de la Biblia. El Dios que salva, el Dios que restaura, el Dios que sana. Señor, hoy te pido que cada persona que esté allí te conozca, así como tú orabas en el libro de Juan, en el capítulo 17, 16, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Padre, que te conozcan, Señor. Que cada persona, Señor, tenga ese despertar espiritual, que se quites, Señor, toda venda, Señor, y que verdaderamente ellos te sigan. Padre, hoy oro por la necesidad de cada persona que está allí. Señor, tú la conoces, pero hoy la presentamos delante de ti. Dice la palabra que sean conocidas nuestras peticiones delante de ti. Tú ya las sabes, Padre, pero hoy las presentamos. Y hoy, en el nombre de Cristo Jesús, oramos para que tú, Señor, obres en la vida de aquella persona que está pasando por momentos duros, tal vez financieros, Señor. Tal vez la enfermedad le haya tocado, Señor. Pero yo sé que tú eres tardo para la ira y tu misericordia es grande. Y hoy, Señor, yo te pido que seas tú, Señor, obrando allí en la vida de cada persona, restaurándola, Señor, trayendo salvación, Señor, a cada vida. Padre, mira que te lo pido, Dios, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. Y recuerda, tú decides. Nosotros llevamos el mensaje, pero tú eres quien tomas la determinación de seguir o no a Jesús. Para mí la mejor determinación fue seguir a Jesús juntamente con mi familia. Y yo sé que lo más importante es lo que Jesús tiene para nosotros: la salvación y la vida eterna.
Este es Tiempo con Dios. No se les olvide activar las notificaciones, suscribirse si no está suscrito a nuestro canal de YouTube y darle like y comparte este mensaje con otras personas. Que Dios les bendiga. Este es Tiempo con Dios.